¿Te has sentido abrumado últimamente por el estrés? ¿Has buscado formas efectivas de manejarlo, pero te has sentido perdida entre tanta información? Bueno, es comprensible. Controlar el estrés no es solo una cuestión de técnicas momentáneas, sino de comprender cómo influyen en nuestra salud, nuestras relaciones y nuestras prioridades en este estado mental. En este vídeo vamos a explorar cómo puedes controlar el estrés de manera efectiva, centrándonos en aspectos clave como tu salud, tus relaciones interpersonales, tus metas y tus prioridades en la vida. No se trata de soluciones milagrosas ni de promesas vacías, sino de consejos prácticos respaldados por la psicología y la experiencia. El objetivo es encontrar un equilibrio que nos permita no solo lidiar con el estrés, sino incluso reducirlo. Así que, ¿preparado para descubrir cómo ganar definitivamente el pulso al estrés diario? ¿Decidido a tener una vida más tranquila y equilibrada? Pues vamos allá. Consejo 1. No te preocupes por el mañana. ¿Alguna vez te has encontrado desvelado por las preocupaciones del mañana mientras aún no has terminado de lidiar con las del día presente? Es como cargar una mochila llena de piedras mientras caminas cuesta arriba. Es pesado, agotador y ¿sabes qué? También es innecesario. Recuerda aquellas palabras que se pronunciaron hace tiempo en el famoso Sermón del Monte. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. En otras palabras, no anticipes el peso del mañana antes de tiempo. El renombrado psicólogo Albert Ellis también abordó este tema, destacando cómo las preocupaciones excesivas sobre el futuro pueden alimentar la ansiedad y el estrés. Es como tratar de predecir el clima de la próxima semana. Puedes tener algunas ideas, pero no puedes controlar totalmente lo que sucederá. ¿Qué hacer entonces? Pues en primer lugar, acepta que sentir algo de estrés es normal, como tener mariposas en el estómago antes de una presentación importante. Pero si te obsesionas con lo que podría pasar mañana, solo aumentarás la carga. Y segundo, recuerda que la mayoría de las veces las cosas no son tan catastróficas como las imaginamos. Es como preocuparse por un toro en una tienda de porcelana. Mientras más te concentras en el peligro, más probable es que tropieces y rompas algo. Déjanos en comentarios si te atormenta el mañana y si estás dispuesto a seguir este consejo. ¿Qué te parece? ¿Dejamos de anticipar el futuro y nos centramos en el presente? Es hora de aligerar esa mochila y disfrutar el paisaje, aquí y ahora. Consejo 2. Ten expectativas razonables. ¿Te has sentido abrumado por tus propias expectativas o por las expectativas de los demás? Es como tratar de sostener el peso del mundo sobre tus hombros, ¿verdad? La sabiduría que encontramos en la Biblia nos recuerda la importancia de desplegar una importante cualidad cuando nos dice: la sabiduría que viene del cielo es flexible, o lo que es lo mismo, razonable. Pero, ¿qué significa ser razonable? Significa dejar de lado el perfeccionismo, tanto contigo mismo como con los demás. No se trata de alcanzar la perfección en cada tarea o situación, sino de hacer lo mejor que puedas dentro de tus capacidades y circunstancias. Es como cultivar un jardín. No puedes controlar todas las variables, pero puedes cuidar lo que está a tu alcance y dejar que el resto siga su curso. Como dijo la investigadora Brené Brown, la perfección es la armadura más grande que puedas llevar. Es como llevar un yunque, finalmente te aplasta. Ser modesto también juega un papel importante. Reconocer tus propios límites y los de los demás te libera de una carga innecesaria. Es como reconocer que eres un vehículo con cierto kilometraje. Puedes seguir avanzando, pero también necesitas cuidados y descanso para funcionar correctamente. Tampoco perdamos el sentido del humor, incluso en situaciones estresantes, ya que liberamos la tensión y mejoramos nuestro estado de ánimo. Es como agregar un poco de sal y pimienta a la vida. Hace que todo sea un poco más sabroso y llevadero. ¿Eres una persona perfeccionista? Por favor, háblanos de tu experiencia en los comentarios. Y si te está gustando el vídeo, por favor dale like y compártelo, porque es la única forma de llegar a más personas.
Consejo 3. Identifica lo que te estresa. ¿El estrés atrofia tu capacidad de pensar con claridad? Es como intentar encontrar el camino en medio de una densa niebla. La sabiduría proverbial nos recuerda que es de inteligentes mantener la calma. Las emociones negativas impiden que pensemos con claridad, así que intenta mantener la calma. Identificar qué te estresa y cómo reaccionas ante ello es el primer paso para manejarlo de manera efectiva. Es como trazar un mapa de tu propio territorio emocional. ¿Qué te desencadena? ¿Cómo respondes? Tomar notas de estas observaciones puede ser como tener un GPS, te ayuda a ubicarte y a encontrar el camino de regreso a la calma. Recuerda que lo que te estresa a ti puede ser diferente para otra persona. Es como ver una misma montaña desde diferentes ángulos. Cada perspectiva ofrece una visión única. Practica el arte de ver las cosas desde distintos puntos de vista. Intenta hacer lo siguiente. No te apresures a juzgar las acciones de los demás. Es fácil sentirse irritado cuando alguien parece actuar con descortesía. Pero, ¿y si consideramos que tal vez no fue su intención? Es como dejar espacio para la duda, en lugar de saltar a conclusiones precipitadas. Si alguien se cuela en la fila, mejor pensar que no tenía mala intención. Aprende a ver el lado positivo de las situaciones estresantes. ¿Tienes que esperar en el aeropuerto? ¿En la sala del médico? Aprovecha ese tiempo como una oportunidad para leer, ponerte al día con el trabajo o simplemente respirar profundamente y meditar. Seguro que tenemos muchas cosas de las cuales estar agradecidos, ¿no es cierto? No olvides ver el panorama completo. Pregúntate, ¿será este problema tan significativo mañana o la próxima semana? Es como poner las cosas en perspectiva, distinguir entre las montañas y las piedras en el camino, entre los problemas más serios y los de poca importancia. Comparte por favor en comentarios qué cosas te estresan y cómo consigues combatirlas. Nada más que decir por mi parte, solamente dinos si han resultado útiles las horas de investigación que hemos empleado y si es así, dale like para animarnos a continuar desarrollando nuevos vídeos de interés. Si quieres que abordemos algún tema en particular, déjalo en comentarios. Hasta la próxima, soy Vínculo Interno y nos vemos en las estrellas.